¿Alguna vez como jefe de equipo has querido estar en otro lugar, pero tu puesto no te lo ha permitido? Hoy vamos a hablar de estar donde debes estar. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Jefe al Líder. Soy Jesús Soler y hoy voy a hablar de un tema que como jefe de equipo me ha sucedido mucho, y es que muchas veces como jefe quieres estar en un determinado lugar o con unas determinadas personas o realizando determinadas tareas y lamentablemente pues por el puesto que ocupas no siempre puedes hacerlo. Entonces hoy quiero darte unas pequeñas pinceladas para que puedas llevar esto mejor y que lo adaptes a ti y lo apliques en tu equipo de trabajo. Bien, entonces, a modo de introducción, ¿qué suele suceder? O a mí me ha sucedido al menos muchas veces y quizá a ti también, cuando pasas a liderar un equipo, ya sea porque has ascendido dentro del mismo tipo de trabajo, porque haces muy bien un determinado cometido y te ascienden a dirigir ese equipo, o porque asumes el liderazgo de un equipo por lo que sea. Muchas veces, precisamente por esa costumbre que tenemos a realizar ciertas tareas, nos gustaría estar más con la gente o realizando determinadas tareas. Por edad, cercanía o agrado de las personas o las tareas que tenemos que realizar, o porque estamos más acostumbrados a realizar esas tareas o a ser más ejecutores que gestores. Muchas veces nos gustaría estar en un lugar y realizar determinadas tareas y por nuestro puesto pues no podemos, ¿no? Porque debemos estar en otro lugar. Esto se puede dar en distintas situaciones. Puede ser que nosotros, por haber ascendido, prefiriéramos ser más ejecutores que gestores o estemos más acostumbrados a eso. Puede suceder también que quiera estar en un determinado lugar y no pueda porque tengo que estar en una reunión en otro lugar con otras personas. Que me gustaría estar con determinadas personas y no puedo porque tengo que tratar con otras. O porque hay otras tareas prioritarias que debo ejecutar antes de hacer las que a mí me gustaría hacer. O incluso estando en el mismo lugar que mi equipo de trabajo, pero yo debo coordinar el funcionamiento de ese equipo y por tanto no puedo ejecutar yo las tareas, sino que debo organizarlo para que el equipo funcione bien y no puedo hacer las tareas que más me gustaría a mí. O a lo mejor incluso hacer esas tareas manuales, mancharnos de grasa, ¿no? Y hacer esas tareas manuales que me gustaría, pero que si las hago, pues dejo realmente de dirigir ese equipo. Entonces, por todas estas razones, este abanico de posibilidades, puedes sentirte un poco frustrado, ¿no? Por no estar donde te gustaría estar o no estar haciendo las tareas que te gustaría hacer. E incluso llegar a no disfrutar, ¿no?, del proceso porque estás siempre deseando estar donde no estás. Entonces yo te voy a decir que siempre vas a tener cierto margen donde jugar y que debes valorar muy bien las acciones que realizas y las que omites realizar, porque todas ellas van a ser tu responsabilidad. Entonces tienes que valorar muy bien y decidir en qué momento te interesa renunciar a lo mejor a lo que deberías hacer por ser más ejecutor y en qué momento pues ser más gestor porque va a beneficiar al equipo. Y esto nos lleva también a otro dilema constante, otra dicotomía constante que puedes tener como jefe de equipo. Y es que siempre vas a tener también que equilibrar tu vida personal y tu vida profesional. Y como de esto ya tengo un episodio que puedes ir a él, que se llama Equilibrio Personal Profesional, pues aquí no me meto más, ¿vale? Pero es otra de las dicotomías que como jefe vas a tener constantemente. Así que hoy te voy a dar aquí 6 ideas que espero te ayuden a llevar mejor este asunto y a tomar mejores decisiones a la hora de liderar ese equipo. El primero de los puntos que te quiero comentar es que siempre priorices al equipo. Y es que muchas veces te vas a encontrar estando con tu equipo haciendo, por ejemplo, un trabajo de campo y
cada uno de esos miembros del equipo va a tener que realizar una tarea y tú deberás coordinar al equipo. A ti te gustaría a lo mejor ser más ejecutor, hacer alguna de esas tareas o incluso darles ejemplo y realizar esas tareas. Tengo que decirte que en este momento debes priorizar al equipo y probablemente el equipo necesite que tú te mantengas con cierta visión estratégica para poder orientar, decidir, tomar decisiones y no estar implicado en ninguna. Porque cuanto más implicado estés en una tarea, menos vas a tener esa vista de pájaro, ¿no?, de la que hemos hablado mucho en este podcast, y menos vas a poder decidir correctamente en favor del equipo. Así que siempre prioriza al equipo. Esto puede ayudarte, esta frase puede ayudarte a decidir. Y primero gestiona y después haz. Es decir, primero pierde tiempo en organizar y gestionar a ese equipo y cuando ya lo tengas todo delegado, distribuido, entonces es el momento de a lo mejor ponerte a ayudar en alguna de las tareas. Pero no nunca antes de haber gestionado primero ese equipo, haberlo organizado y distribuido los cometidos para que cada uno sea lo más eficiente posible dentro de ese trabajo del equipo. Entonces, primero gestiona y después ejecuta. El segundo punto es no dejarse llevar nunca por gustos personales. No te puedes imaginar la cantidad de gente, de jefes que he tenido y de compañeros que veo que a nivel profesional se dejan llevar por sus propios gustos personales y hacen a toda su gente realizar cosas que porque a él le gustan o porque a él le parece que son muy importantes para la organización o para el equipo. Bueno, pues yo te diría que no te dejes llevar por estos gustos personales y tampoco por los gustos o las reacciones emocionales. Puede ser que en un momento determinado te apetezca mucho más que tu equipo haga una determinada cosa o no te apetezca hacer una determinada cosa, pero no debes dejarte llevar por tu emocionalidad, ¿vale? Debes ser racional y tomar la mejor decisión para el equipo y priorizar siempre que el equipo esté preparado para lo que tiene que hacer y no para lo que a ti te gusta. Siempre vas a tener cierto margen de mejora, ¿vale? Y siempre va a haber una cierta toma de decisiones a la hora de estar, no estar, de poder asistir a un determinado evento, de no asistir o de realizar una tarea u otra. Pero nunca obligas a la gente a hacer cosas por tus propios gustos personales. No te dejes llevar por esa emocionalidad del momento, por lo que te apetece o no te apetece hacer. Haz lo que debes hacer y prioriza muy bien cuando puedes dejar ciertas tareas para después, para estar donde te gustaría estar y cuando no. Y te pongo un ejemplo. Yo muchas veces a nivel profesional, en el tiempo de trabajo, estás tanto tiempo apagando fuegos que no te da tiempo a organizarte, a sacar documentación, etc. Entonces yo personalmente muchas veces he dejado esa parte administrativa un poquito para después, ¿vale? Y luego a lo mejor me quedaba una hora más que mi equipo de trabajo o 2 horas más y terminaba toda esa parte administrativa o aburrida que no, primero que necesitaba más concentración para hacer y segundo que no he podido hacer a la hora de mañana por estar apagando fuegos o porque yo conscientemente he decidido irme a ver a la gente o irme a estar un rato con la gente a sabiendas de que tenía que hacer ese trabajo administrativo y que después me tocaría quedarme. Entonces siempre vas a tener ese margen de elección, de decisión a la hora de decidir si hacer lo que tienes que hacer o priorizar lo que te apetece hacer. Pero sí que te diría que separemos todo esto, ¿vale? Que separes las cosas que te gusta hacer y no obligues a tu gente a hacerlas, que separes tu reacción emocional de lo que tienes que hacer y también que juegues con este margen que te permite probablemente tu puesto, pero sabiendo que tomar una decisión, pues obviamente lleva consecuencias y que es tu responsabilidad. Entonces, que si tienes que hacer ciertas tareas que no te apetecen hacer, pues te va a tocar hacerlas antes o después. Así que priorízalo y juega con ese margen, pero nunca dejes de hacer las tareas que tienes que hacer. El tercer punto es una idea contraintuitiva que te voy a decir, y es que las personas no quieren que hagas lo mismo que ellos, quieren que hagas tu trabajo, o el trabajo, digamos, que tu puesto exige. Y esto es una cosa que puede ser contraintuitiva y obviamente te vas a encontrar personas que te critiquen a lo mejor porque no estás haciendo las mismas tareas que ellos. Pero es que como jefe no tienes que hacer las mismas tareas que los demás. Y esto es un error que muchas veces caemos cuando tenemos poca experiencia. Y es que pocas veces te encontrarás a veteranos que te exijan esto, porque saben que el hecho de que tú seas eficiente en tu puesto va a hacerles a ellos también vivir mejor. Entonces, cuando la gente es joven, cuando tienes a gente más joven como subordinados, puede ser que te critiquen por no estar en un determinado momento, por no realizar las mismas tareas que ellos. No te dejes llevar por esto tampoco, porque te puede llevar a error y por gustarle a las personas dejar tus cometidos o las tareas que tienes que hacer como jefe por priorizar lo que a esa persona le apetece que hagas o por gustarle a una determinada persona o a un determinado tipo de persona. Cuanto más experiencia va ganando la gente,
más se da cuenta de que no es necesario que tú estés realizando lo mismo que ellos, sino que tú seas eficiente en su puesto para que ellos vivan más organizados y puedan organizarse ellos también a su nivel. Y me explico, si tú no realizas las tareas que tienes que realizar y no organizas, por ejemplo, al equipo, es muy probable que luego los lleves de culo. Y esto es un error muy común cuando eres joven y recién llegado a liderar un equipo. Y es que tú tocas muchos palos y no terminas ninguno. Y como quieres ser más ejecutor, probablemente porque vienes de puestos más ejecutores o porque te apetece dar ese ejemplo, dejas cosas por organizar, no gestionas al equipo primero y al ponerte a ejecutar las tareas, dejas tus tareas de organización por hacer. Y eso, después, cuando el tiempo apremia, hace que lleves a la gente de puto culo. Así que te recomiendo que, aunque esta idea es contraintuitiva, hagas primero tus tareas, como hemos dicho, y después lo demás. Y no te dejes llevar por lo que piense la gente, porque, como verás, cuanto más veterana es la gente, más entiende que el que tú seas eficiente en tu puesto les hace vivir también mejor a ellos. El cuarto punto es que la productividad gana. Hay muchísimos jefes que son súper poco prácticos y súper poco pragmáticos a la hora de trabajar, complican mucho los procedimientos, se inventan documentación, crean más documentación de la que ya por sí tenemos, que ya es mucha. Te recomendaría que fueras muy práctico, que simplifiques al máximo los procedimientos, que vayas a lo importante. Y esto es una cosa que le jode mucho a la gente. O sea, a las personas les fastidia mucho trabajar por trabajar, hacer trabajo en balde o trabajo infructuoso, que ellos ven que sus resultados, primero, son inútiles o no le ven la funcionalidad a lo que están realizando, y esto quema mucho a un equipo de trabajo. Así que sé muy práctico e intenta trabajar tu productividad. Para esto es muy probable que tengas que formarte fuera de tu entorno profesional para gestionar mejor tu tiempo y ser más productivo. Y con el tiempo también irás ganando este tipo de habilidades de productividad, de gestión del tiempo, etc. Pero sí que te recomendaría eso, que no hagas trabajar a la gente en balde, que limes al máximo los procedimientos y dejes únicamente los que dan un resultado para el equipo y que intentes ser mucho más productivo y mucho más práctico. El quinto punto es cuida también tu estabilidad física y mental. Tienes que entender que el mandar un equipo es una carrera de fondo y sobre todo si quieres que ese equipo sea un equipo de alto rendimiento, debes cuidarte mucho tú y cuidar a tu equipo de trabajo para que trabajen de una forma cómoda, autónoma, con flexibilidad, con libertad de realizar sus cometidos y que estén muy a gusto en el puesto de trabajo, para que ese equipo pueda ser de alto rendimiento a largo plazo y que se genere una cohesión y una forma de trabajar que les permita estar siempre óptimos a nivel físico y nivel mental, que no estén saturados, sobrepresionados, estresados, etc. O incluso si el peor de los estados, que puede ser el típico burnout, ¿no? Ya hablaremos otro día de este efecto, pero que es muy típico también a nivel profesional. Debes permitirles que realicen sus cometidos con esa flexibilidad, esa libertad y que se sientan bien en el puesto de trabajo y que eso sea sostenible a largo plazo. Es decir, todo esto redunda, el hecho de que estén físicamente bien, emocionalmente bien, psicológicamente bien, redunda en que esto es una carrera de fondo y que el equipo de alto rendimiento debe serlo a largo plazo. Y si tú te centras en este proceso de que la gente pueda trabajar de esta manera, ese equipo te puede dar resultado a muy largo plazo y además va a ser un resultado constante, porque no va a ser un apretón temporal en el que tenemos que sacar mucho trabajo, va a ser rendir al máximo nivel y al máximo de sus capacidades de forma constante durante todo el tiempo que sea necesario. Entonces, muy importante cuidar tu estabilidad física y emocional y también la de tu equipo. Y con respecto a esto, luego te cuento una anécdota personal. Y el sexto punto es combate las críticas con inteligencia. Y en este punto quiero remarcar un poco lo que he dicho en el punto anterior de que a lo mejor algunos subordinados, sobre todo gente joven, te critican por no estar ejecutando con ellos las tareas. Y es que debes combatir ese tipo de críticas con inteligencia. Es decir, ellos siempre deben ver que tú no estás realizando esas tareas porque tienes un pensamiento estratégico detrás y una justificación y una intención que está en la sombra, que ellos no ven, pero que responde a un interés superior para el equipo. Y es que esto es así, es que si tú estás realizando y ejecutando las tareas, no estás siendo estratégico, no estás pensando, anticipando, planeando, reorganizando o incluso apagando los fuegos que surgen siempre en el día a día a nivel profesional. Y debo decirte también que si no estás con las personas, si no estás dando ejemplo,
que sea porque estás haciendo algo que merece la pena. Es decir, que siempre redunde en el beneficio del equipo. Si tú consideras que tienes que estar donde la gente y en un momento determinado no puedes estar, que sea porque estás haciendo algo que merece la pena y que también redunda en beneficio del equipo. Y a la hora de combatir estas críticas, como te digo, debes hacerlo con esta inteligencia, con esta visión estratégica, con esta intención en la sombra de que lo que estás haciendo en ese momento es más importante que lo que podrías estar haciendo con tu gente. Si haces así las cosas, con una intención sana de beneficio del equipo y con una visión estratégica, ellos mismos, con el tiempo, se van a dar cuenta de que el hecho de que tú no estés ejecutando esas tareas hace que ellos trabajen más cómodos. Y eso también va a redundar en el beneficio tuyo personal y también del equipo. Y me gustaría compartirte en relación a todo esto una anécdota personal que me pasó en el año 2017. Mira, yo fui desplegado en una operación internacional con mi sección, con mi unidad, y cuando llegamos allí, pues yo hice todo milimétrico. Me puse exactamente las mismas tareas técnico-tácticas, digamos, que todos los miembros de mi equipo. Es decir, todos hacíamos las mismas patrullas, las mismas tareas, el mantenimiento de los vehículos todos a la vez, todo exactamente igual, con cuadrantes, todo hecho perfecto para que todos hiciésemos la misma carga de trabajo. ¿Qué sucedió? Que aparte de esas tareas técnico-tácticas, digamos, yo también tenía otras tareas de gestión, de organización, de realizar documentaciones, de asistir a reuniones que esas personas no tenían. Entonces, ¿qué pasó al mes y medio de estar haciendo todos exactamente el mismo número de patrullas, de incidentes, de tareas, etcétera? Que yo estaba reventado física y psicológicamente. Yo estaba petado físicamente. O sea, realmente ya no me daba para más porque cuando me quedaba a hacer todas estas tareas extra que tenía que hacer era por la noche. Entonces nosotros terminábamos a las 10, 12 de la noche, aparte las patrullas que tuviéramos nocturnas, etcétera. Y yo en esos ratos era los que aprovechaba para sacar esa documentación, para organizar la semana, planear otras cosas, organizar el resto de cometidos que teníamos para los siguientes días, etcétera. Entonces llegó un momento en el que físicamente pues, no daba para más. Así que tuve que juntar a mis subordinados, que eran todos top, y obviamente ninguno se lo tomó por lo personal, y decirles que tenía que bajar un poco el pistón porque no me daba para llegar a todo. Y eso, pues bueno, pues ya lo hice en un momento en el que ya estaba cansado físicamente. Entonces, yo te recomendaría que no llegues a este punto y que siempre te reserves un poquito de tiempo para la gestión y para la resolución de fuegos que puedan aparecer. Así que bueno, te quería compartir esta anécdota y dejarte la siguiente reflexión. Y es que siempre vas a tener que valorar ese equilibrio moral de dónde te gustaría estar, dónde crees que das más ejemplo, contra tu eficacia profesional. Habrá veces que voluntariamente, lo importante es que lo hagas voluntariamente, ¿no? Y que la decisión sea una decisión tuya, racional, y que la tomes. Y es que decías eso, ¿no? El equilibrio moral, dónde te gustaría estar, las tareas que te gustaría realizar, a lo mejor para dar ese ejemplo a las personas, y esa eficacia profesional. Es decir, dónde debes estar para que el equipo sea lo más eficiente posible con el menor esfuerzo posible. Así que es una cuestión de prioridades, también de tus superiores y tuyas propias, y también personales. Así que decide y valora siempre este equilibrio moral contra esta eficacia profesional. Y paso a comentarte 2 ejercicios para el día de hoy. El primero de ellos es que identifiques 5 tareas de las que haces día a día que es imprescindible que realices tú y que clasifiques todas esas tareas que te van entrando entre imprescindible que las hagas tú y las que no son imprescindibles que las hagas tú. Y todas esas busques la forma de delegarlas. Es un ejercicio que no tienes por qué hacer en un solo día, pero que te puede ayudar a separar ya automáticamente con el tiempo esas tareas que ves que impepinablemente tienes que hacer tú y esas que puedes delegar. El segundo ejercicio va a ser que te evalúes a ti mismo y te preguntes lo siguiente. ¿Haces cosas útiles para tu equipo o haces cosas que te gustan a ti? Plantéate si realizas alguna de estas tareas que te he comentado, que las haces porque te gustan o porque tú las consideras importantes, pero que no llega ningún beneficio para el equipo. Plantéatelo y si realmente encuentras alguna que sospechas que puede no estar sirviendo al equipo, sino un interés más personal, elimínala, ¿vale? Te recomendaría que le dieras una vuelta para eliminarla. Incluso también lo puedes hablar abiertamente con tu equipo y decir, a ver, ¿cuáles de todas estas tareas que estamos realizando consideráis inútiles o que no nos llevan a ningún resultado? Con ese feedback podrán decirte cosas que a lo mejor tú sí le ves el resultado, aunque ellos no lo vean,
pero por lo general puede ser un feedback bastante bueno para darte cuenta de si estás priorizando cosas que no benefician al equipo. Y nada más, compañeros, os animo como siempre, a que pauséis un momento el vídeo y os suscribáis a la newsletter. Te dejaré aquí abajo el enlace, o también puedes ir a jsolerm.es y apuntarte ahí para recibir más contenido sobre liderazgo y desarrollo personal y profesional, aparte de acceso a todas las formaciones que ya he ido lanzando y que están todavía en vigor, y todas las que vayamos haciendo, colaboraciones, episodios de podcast extra, colaboraciones que hago en otros podcasts, etc. Así que te animo a que te suscribas a la newsletter, porque realmente toda la información de valor la comparto por ahí. Sobre todo si quieres dar un siguiente paso y si no solo te vale con esta información, sino que quieres una verdadera transformación para ti, para convertirte en el líder que quieres ser. Gracias por aguantar hasta el final, espero que te haya servido el contenido y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta el próximo. Hasta luego.